Como seres humanos, estamos atrapados en medio de una gran controversia. Es una batalla de la que ninguno de nosotros puede escapar. En todas las escrituras, Dios está constantemente derrotando los propósitos del enemigo. Jesús mostró su autoridad sobre la creación y las fuerzas del mal en la cruz del Calvario. Justo antes de su retorno al cielo, volvió a comisionar a sus seguidores y en Pentecostés dio poder para extender las fronteras de su reino celestial. Jesús ganó la victoria decisiva en la cruz. El desafío siempre ha sido ¿dónde ponemos nuestra lealtad? Aunque la elección debería ser fácil y obvia, no lo es. La batalla por nuestros corazones y mentes continúa. Nuestra esperanza y oración es que este medio revelen algunos de estos engaños y así nos ayuden no solo a escoger a Cristo, sino a permanecer con Él y a preparar a un pueblo para su segunda venida que reflejen su imagen moral. Bienvenido a De Vuelta al Hogar, meditaciones que nos elevan día a día hacia nuestro Creador. Hubo un lugar y aún existe donde fue colocada la corona de la creación. El hombre, el cual recibió 4 maravillosos dones de parte del Creador. La vida, un carácter recto y santo, pues fue creado a la imagen de Dios. Un lugar donde vivir, el jardín del Edén y el dominio de toda la tierra. Pero el hombre cayó en pecado y perdió cada uno de esos maravillosos dones que el Señor le dio. Pero Dios, en su infinita misericordia, ha prometido recuperar cada uno de esos dones por medio de su Hijo amado, Jesucristo. Y el tema de este día se titula La oveja perdida. Y vamos al texto bíblico que queda en Mateo capítulo 18, verso 12, que dice: ¿qué os parece? Si un hombre tiene 100 ovejas y se descarría una de ellas, ¿no deja las 99 y va por los montes a buscar la que se le había descarriado? En la parábola del pastor, en busca de la oveja perdida, se encuentra una representación de la tierna paciencia que tiene nuestro Creador por cada uno de nosotros. La perseverancia y el gran amor de Dios, al contemplar el amor desinteresado de Dios, nuestros corazones rebosan de gratitud, alabanza y acción de gracia. Alabamos a Dios por el don inapreciable de su Hijo unigénito. No hay un animal tan impotente y perplejo como la oveja que se ha apartado del rebaño. Si la errabunda no es buscada por el compasivo pastor, nunca encontrará el camino de regreso hacia el rebaño. El pastor mismo debe tomarla en sus brazos y cargarla hasta el rebaño. Los fariseos estaban prestos a acusar y condenar a Jesús porque él no rechazaba ni condenaba a los publicanos y pecadores como ellos lo hacían. Ellos pensaban que la ley los justificaba y no consideraban necesario introducir en su vida práctica la compasión y misericordia que Jesús presentaba en sus lecciones. Cristo nunca invitó a los malvados a venir a Él para ser salvados en sus pecados, sino de sus pecados. Cristo no designó el plan de salvación para un pueblo o nación. Él dijo: pongo mi vida por las ovejas. Y también tengo otras ovejas que no son de este redil, dijo. Que toda alma designada y desconfiada tome valor, aunque tan individuo haya hecho el mal más grande de su vida. Uno debe pensar que quizás Dios perdone sus transgresiones y le permita acercarse a su presencia, sino que debe recordar que es Dios quien ha dado el primer paso, que Él ha venido a buscarlo cuando usted todavía se encontraba en rebelión contra Él. Si el ardor y entusiasmo requeridos como necesarios para triunfar en la
obtención de las cosas de este mundo no se aplican a la búsqueda de la salvación de los perdidos, que tienen el doble objetivo de bendecir y tornarlos en bendición. ¿Qué podría aplicarse? Por medio de la conversión somos colocados personalmente en una conexión vital con Jesucristo, quien es confirmado en nosotros como sabiduría, justicia, santificación y redención. Vamos a renovar nuevamente el verso que comenzamos a leer al principio, que está en Mateo 18:12. En Mateo 18:12 recordemos lo que dijo, que dice: ¿qué os parece si un hombre tiene 100 ovejas y se descarría una de ellas? ¿No deja las 99 y va por los montes a buscar la que se había descarriado? Dios ha tomado la iniciativa para efectuar la salvación del hombre. La salvación no consiste en que el hombre busque a Dios, sino en que Dios busca al hombre. El razonamiento del hombre no ve en la religión más que intentos humanos por encontrar la paz del alma y resolver el misterio de la existencia, por hallar solución para las dificultades e incertidumbres de la vida. Es verdad que en lo profundo del corazón, en lo profundo del corazón humano hay un anhelo de todas estas cosas. Miren, queridos hermanos, yo sé que muchos de ustedes saben de que el Señor, ya sabemos por hecho, que el Señor ha hecho todo el universo. Todas las galaxias que hay afuera de este mundo, Dios lo ha hecho, porque nada se hizo de la nada. Nosotros no estamos hechos de la nada. Nosotros fuimos hechos por amor a Dios. Él nos formó a su imagen y semejanza. Él no quería que ninguno de nosotros nos perdiéramos. Él no quería que ninguno de nosotros fuéramos pecadores. Así como Él hizo esta tierra, Él ha hecho toda la galaxia. Así de cada una de esas galaxias probablemente hay vida. Pero son vidas que quizás jamás han pecado. Por lo tanto, este mundo es el único de todos los universos que se ha descarriado, que se ha perdido, que se perdió, y no encontramos el camino hacia el Señor, hacia el camino de quien nos formó y nos hizo. Ahora bien, al ver todo esto, Jesucristo, ¿qué fue lo que Él hizo? Se dio a sí mismo para venir a salvar a toda la humanidad, a todo este mundo, al mundo tierra, a la tierra por completo. Así es que nosotros somos esas ovejas perdidas. La parábola aquí menciona de que una de sus ovejas del rebaño del pastor se descarrió, se fue, se perdió, se separó del redil. Al separarse del redil, no puede regresar a su redil, no puede regresar a su pastor. Y así estamos nosotros. Cuando nosotros pecamos, cuando nuestros primeros padres pecaron, no se sintieron fuera del redil. Ellos mismos se andaban escondiendo porque sentían la vergüenza de lo que habían hecho. Se vieron a sí mismos y se vieron tal como ellos eran y como estaban desnudos. Se dieron vergüenza, se dieron cuenta. Su estado natural les dio vergüenza ante el Señor y por lo tanto se escondieron. Así hoy en día. Pero ¿quién fue a buscarlos? ¿Que al caso Adán y Eva fueron a buscar al Señor y dijeron: Señor, te andamos buscando porque hemos pecado? No, ellos no hicieron eso. El Señor bajó y los buscó, les llamó y les dijo: ¿a dónde están ustedes? ¿Y por qué se esconden? ¿Al caso el Señor no sabía que ellos habían pecado? Por supuesto que sí sabía, pero quería que ellos fueran honestos con Él. Ahora bien, ¿quién buscó a quién?
Aquí la parábola dice de que en realidad Dios ha tomado la iniciativa para efectuar la salvación del hombre. Y cuando Adán y nuestros primeros padres, Adán y Eva pecaron, el Creador bajó y los buscó. Primera acción, primer acto, ¿cierto? Él buscó. Ahora bien, ellos se escondieron, salieron y todos arropados por ya sabemos con qué. ¿Y qué fue lo que hizo el Señor? ¿Los perdonó? Claro. ¿Qué más iba a hacer a su creación? Era su obra. No los podía dejar abandonados. Tenía que haber hecho algo a buscarlo. Y por lo tanto, buscar la manera de cómo salvarle. Y eso fue lo que Él hizo. Cuando la humanidad siguió creciendo, el hombre siempre siguió pecando. Pero el Señor, en su infinita justicia y misericordia, entonces tomó la decisión del plan que ya había formado Él. Jesucristo se dio a sí mismo para venir al mundo y a buscar lo que se había perdido, a buscarnos a ti y a mí. Por lo tanto, es verdad en que lo profundo del corazón nosotros los humanos siempre deseamos que haya paz, haya tranquilidad, y esos son los intentos del ser humano. Pero nosotros no podemos tener esa paz y esa tranquilidad, al menos que nosotros también no nos rindamos ante el Señor. El Señor ya vino a buscarnos. Ahora falta que nosotros decidamos tomar esa decisión y tomar la salvación que Él nos ha dado. En Mateo 18, versículo del 11 al 14 dice: porque el Hijo del Hombre ha venido para salvar a lo que se había perdido. ¿Qué os parece? Si un hombre tiene 100 ovejas y se descarría una de ellas, ¿no deja las 99 y va por los montes a buscar las que se habían descarriado? Se acontece que él se encuentra de 100, de cierto os digo que se regocija más por aquella que por las 99 que se había descarriado. Yo mencioné al principio de que el Señor ha hecho muchas galaxias y que probablemente en muchas de ellas haya vida. Y por lo tanto, el Señor ha venido a esta tierra a buscar a la oveja que se ha perdido. Dice aquí de que Él se regocija aún más cuando encuentra a la que ya se perdió. Y por lo tanto, así dice: no es voluntad de nuestro Padre que está en los cielos que se pierda uno de sus pequeños. ¿Es la voluntad de Él que nosotros nos perdamos? No, la voluntad de Él es que todos vivamos para siempre, que todos gocemos de su cariño, de su amor, de su integridad, de su perdón, de su vida, de su gracia. Él vino a buscar lo que se había perdido, lo que se ha perdido. Uno bien podría esperar encontrarse aquí con la frase los que se habían perdido, es decir, todos los pecadores. Pero Jesús no solo vino a rescatar al hombre, sino también a todo lo que se perdió por causa del pecado del hombre. El mundo será restaurado a su hermosura edénica y será habitada, dice, por una raza sin pecado. Porque y todo lo que se había perdido también será renovado. Esa es una esperanza que nosotros tenemos y debemos de aferrarnos a ellos, a de que esa esperanza de que iremos a habitar a una hermosura, a una nueva hermosura edénica y ya sin rasgo de pecado, porque cualquier persona que tenga pecado no podrá vivir ahí. Por lo tanto, estará fuera del rebaño por siempre. En los tiempos de la restauración de las cosas, dice, existe la posibilidad de que los esfuerzos que Dios realiza en favor del hombre sean rechazados por nosotros. Pues la experiencia durante toda la vida y todos los siglos que ha pasado es que el Señor nos ha dado a cada uno de nosotros un tiempo de gracia. Por lo tanto,
durante todo este tiempo está abierta esa gracia, que nosotros vayamos al Señor cuando Él ya está aquí. Nos acerquemos a Él, o sea, de que si Él ya vino a buscarnos, Él murió por nosotros, nosotros tenemos que aceptar eso, ya dar por hecho que nosotros somos perdonados, porque el Señor, ¿qué fue lo que le dijo a María Magdalena? Si no están los que te acusan, yo tampoco te acuso. Yo ya te perdoné hace mucho tiempo, le dice a María Magdalena. Nomás vete, pero no sigas pecando. Es una de las condiciones. Y esa misma condición es para nosotros. El Señor vino acá a morir por nosotros, a buscar lo que se había perdido. ¿Y por qué habla del verbo pasado, había? Porque si Él ya vino y nos buscó, ¿ya estamos perdidos, hermanos? No. Lo único es de que nosotros no sabemos ahorita que la salvación está ahí, que el camino para llegar al Señor está ahí, y que ya vino para que Él nos agarre, nos tome en sus brazos, dice aquí, y nos lleve. Dice, no hay ningún animal tan impotente y perplejo como la oveja que se ha apartado del rebaño. Si la errabunda no es buscada por su compasivo pastor, nunca encontrará el camino de regreso al rebaño. El pastor mismo debe tomarla en sus brazos y cargarla hasta el rebaño. Y eso mismo es lo que Él hizo aquí, cuando el Señor vino a buscarnos para llevarnos a su rebaño. Los fariseos estaban prestos a acusar y condenar a Jesús porque Él no rechazaba ni condenaba a los publicanos y pecadores como ellos lo hacían. Fíjense qué hermoso que es nuestro Señor Jesucristo. Primeramente, ¿quiénes eran los fariseos? Eran los eruditos de aquel entonces, los sacerdotes, que en realidad los eruditos de la Biblia, de las enseñanzas bíblicas de aquel entonces. Ellos se sabían toda la Biblia de punta a punta y las interpretaban. Por lo tanto, ellos eran muy conocedores de ella. Así que se creían ya que ya eran justificados, que eran perdonados por Dios siempre, que harían lo que harían, ellos nunca pecaban porque el Señor ya los había perdonado por ser escogidos. Pero sin embargo, ellos no habían comprendido que ellos estaban haciendo no la voluntad de Dios, sino que su propia voluntad, porque juzgaban, pero no aceptaban que alguien lo juzgara. O sea que si ellos recibían alguna crítica, les ofendía y eran pecado. Ellos, los demás, habían pecado porque los habían criticado a los fariseos. Así es que el Señor ahí les mostraba que ellos pensaban que la ley los justificaba a ellos por ser escogidos. El Señor vino a morir ¿por quién, hermanos? ¿Por los pecadores o por los justos? ¿Por quién vino a morir Él? Él vino a salvar, dice, a buscar a los que se habían perdido, o sea, a los pecadores, a nosotros, a ti, a mí como pecador. Y al encontrarnos, Él nos perdonó hace mucho tiempo. Lo único que nosotros tenemos que hacer, ¿qué cosa? Aceptar ese perdón que Él nos da y dejar el pecado, dejar de hacer esos malos hábitos que ya tenemos por costumbre hacer, y pedirle al Señor que nos libere de tanta tentación que hay en el mundo. Y el Señor, al ver y conocer tu corazón y el deseo de cambiar, te da la sabiduría de cómo evadir todo eso. Te manda personas para que digan, hey, cuidado con esto. Queridos hermanos, el Señor obra en tu vida y a veces nosotros no nos damos cuenta cómo Él obra en nuestras vidas. Gracias a Dios de que tenemos un Padre Celestial que aún nos ama y tiene la paciencia para con nosotros. También tengo otras ovejas que no son de este redil, dijo el Señor. Aquellas también deben traerse y oirán mi voz y habrá un rebaño y un pastor.
Y eso era lo que los judíos no habían comprendido. Ellos habían sido escogidos para ser la luz del mundo, para que los otros pueblos en los que ellos vivían como vecinos, que tenían como vecinos, conocieran al Dios verdadero por medio de los judíos, por medio de los fariseos, por medio de los sacerdotes, por medio de los intérpretes de la Biblia, por medio de cada uno del pueblo de Judea. Pero ellos no comprendían eso. Ellos pensaban que por ser escogidos de Dios, ellos ya estaban salvos y los demás no merecían todo eso. Pero sin embargo, el Señor dice aquí, también tengo otras ovejas que no son de este redil, o sea, otras personas que no son judíos, pero también aquellos debo atraer a mí. Que ellos también, que cuando yo les hable, ellos escuchen mi voz, ellos me conozcan mi voz y me sigan. Y eso, queridos amigos, queridos hermanos, somos nosotros. Esos, los gentiles, somos nosotros. Otros pueblos somos nosotros, otros pueblos que no somos judíos. Somos judíos espirituales después que nosotros aceptamos a nuestro Señor Jesucristo y nos bautizamos en agua. Se trata, dice, las ovejas perdidas, las otras ovejas, se trata de los gentiles. Ahí vamos todos nosotros. Isaías había predicho que el Mesías sería luz de todas las naciones. Jesús declaró que Él mismo era aquella luz y que era la luz no solo de la nación judía, sino del mundo entero. De tal manera amó Dios al mundo que ha dado a Jesucristo para que todo aquel que cree en Él pueda ser salvo. Así que, mis queridos amigos, que toda alma desanimada y desconfiada tome valor en Jesucristo. Aunque tal individuo haya hecho el mal peor, usted no debe pensar que quizá Dios perdone sus transgresiones y le permita acercarse a su presencia, sino que debe recordar que es Dios quien ha dado el primer paso. Nosotros, mis queridos hermanos, tenemos que aprender a aceptar de que el Señor vino a buscarnos y nosotros tenemos que aceptar eso. Siempre se nos ha dicho de que nosotros tenemos que arrepentirnos para recibir perdón, pero el perdón ya fue dado en la cruz. Con el solo hecho de que el Señor ya vino aquí a buscar lo que se había perdido, el Señor ya ha perdonado a todos. La única diferencia es que nosotros tenemos que aceptar ese perdón y dejar de hacer lo que estábamos acostumbrados a hacer. Los malos hábitos, sacarnos ese orgullo que tenemos, si somos envidiosos, ir dejando todo eso. Si somos criticones, por favor, también irlo dejando. Hay muchas malas costumbres en nuestras vidas que ni siquiera nos damos cuenta que lo hacemos. Que tal vez alguien más te dice, ay, esta señora solamente criticando pasa. Queridos hermanos, queridas amigas, amigos, también todo eso debemos ir sacando de nuestro corazón. ¿Por qué? Porque dice de que nosotros debemos de sacarnos todo eso para que el Señor pueda entrar en nuestras vidas y vivir en nuestras vidas. Hay un pasaje en la Biblia que dice que nuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo. Y por lo tanto debemos de cuidar mucho de lo que hablamos, de lo que bebemos, de lo que comemos, de lo que hacemos, de lo que vemos. Y acordémonos que la venida del alma tenemos 5: vista, oído, boca, vista, oído, olfato y la boca con lo que hablamos, comemos. Así es que, mis queridos amigos, todas esas avenidas tenemos que cuidarla con mucho cuidado. ¿Qué es lo que vemos? ¿Qué película vamos a ver? ¿Qué es lo que vamos a hacer? ¿A dónde es que vamos a ir? ¿Cuáles son los entretenimientos que debemos escoger para nuestros hijos, para nosotros mismos? Eso, cada una de esas cosas debemos de cuidarnos, porque el Señor vino a buscarte, ya vino a buscarte
¿Para qué? Y para que tomarte con Él mismo en sus brazos y llevarte al rebaño, a su rebaño. Lo único que nosotros tenemos que hacer es aceptarlo, aceptar esa invitación que nos da el Señor para estar en su vida, para que Él viva contigo y tú con Él, para que nuestra relación con Cristo también sea fructífera. El Señor es bondadoso, piadoso. Él vino a buscar lo que se había perdido. Él no vino a buscar los que ya estaban en su redil. Él no vino a buscar a justos, Él vino a buscar a pecadores. Y qué bueno, queridos amigos, que cada uno de nosotros hemos sido pecadores. ¿Por qué? De no haber sido así, nosotros jamás hubiéramos conocido al nuestro Creador, al Creador que nosotros ahora le debemos la vida. Si nosotros no hubiéramos pecado, hubiéramos conocido al Señor persona a persona, como Adán y Eva lo conocieron, como Abraham y Eva lo hablaban con Él. Tenían una comunicación cara a cara, pero sin embargo, al entrar el pecado, todo eso se le fue quitado. Perdió todos esos dones que el Señor les dio. Se le perdió el señorío de toda la tierra. Lo echaron del Edén, perdió el hogar, perdió la sabiduría en la que él tenía tanta verdad en su vida. Todo eso lo fue perdiendo poco a poco. Perdió la vida, se les quitó los años de vida. Cada vez nosotros vivimos cada vez menos, y es todo eso a causa del pecado, y a causa del pecado hay enfermedades. Así es que, mis queridos amigas, amigos, hermanos, tenemos que meditar cuál es la forma en que el Señor, ¿por qué el Señor vino aquí a nosotros? Vino a buscar lo que se había perdido, vino a buscar a nosotros, las ovejas perdidas. Ahora nosotros tenemos que aceptarlo a Él para poder seguir en su redil. Tenemos que meditar en cada uno de eso, y tenemos que meditar que el Señor aún nos espera. Él está aquí, solo quiere que tú y yo nos acerquemos a Él. Que el Señor te bendiga y hasta la próxima. Bienvenido a De Vuelta al Hogar, meditaciones que nos elevan día a día hacia nuestro Creador. Hubo un lugar y aún existe donde fue colocada la corona de la creación, el hombre, el cual recibió 4 maravillosos dones de parte del Creador: la vida, un carácter santo y recto, pues fue creado a la imagen de Dios, un lugar donde vivir, el jardín del Edén, y el dominio de toda la tierra. Pero el hombre cayó en pecado y perdió todos esos maravillosos dones. Pero Dios, en su infinita misericordia, ha prometido recuperar cada uno de esas cosas por medio de su Hijo amado, Jesucristo. Y el tema de este día se titula El Hijo Pródigo. Y vamos a ir al libro de Lucas, el capítulo 15, y verso 11 y 12, que nos dice así: Y también dijo: un hombre tenía 2 hijos. El menor de ellos dijo a su padre: Padre, dame la parte de los bienes que me corresponde, y les repartió los bienes.
Para responder a las acusaciones de los escribas y fariseos de que él prefería la compañía de los pecadores, Jesús predicó las parábolas de la oveja perdida, la moneda perdida y el hijo pródigo. Y en estas presentaciones demostró que su misión al mundo no era para fastidiar, condenar y destruir, sino que recuperar a aquellos que estaban perdidos. Estos eran precisamente los que necesitaban un Salvador, nosotros, los perdidos. El hijo pródigo no era un hijo responsable, uno que complacía a su padre, sino uno que quería hacer su propia voluntad. Recordémonos que el texto es bien claro, que dice que el hijo menor le pidió la herencia. ¿Cuándo es que un padre reparte la herencia a sus hijos? Los padres siempre reparten la herencia a sus hijos cuando ellos han fallecido. Cuando ya fallecen, hoy en día, pues el abogado se sienta al lado y le dice: esto te corresponde a ti, esto te corresponde allá, y cada quien acepta lo que el padre les dejó. Pero en este caso, el padre le reparte los bienes antes de su muerte. Ahora mi pregunta es esta: ¿ustedes creen que el padre estaba de acuerdo con la decisión del hijo menor? No, el padre no estaba de acuerdo con la decisión de su hijo menor, porque él sabía muy bien, como dice aquí, que el hijo era un hijo irresponsable. No era un hijo responsable. No era uno de los hijos que había complacido a su padre durante su vida, durante la estancia cuando él vivía con él o con su familia. Él siempre había hecho su voluntad, y sin embargo, aún sabiendo eso, el padre le otorgó la herencia que le correspondía a él. La tierna simpatía y el amor de su padre fueron mal interpretados, y según el padre actuaba con mayor paciencia, bondad y benevolencia, más inquieto se tornaba el joven. Pensaba que se le restringía su libertad, porque su idea de libertad era un libertinaje sin control. Y al desear ser independiente de toda autoridad, se liberó de todas estas restricciones de la casa de su padre, y pronto gastó la fortuna de una vida desordenada. Surgió una gran hambruna en el país al que viajó, y en su hambre deseó llenarse con las cáscaras que comían los cerdos. Hagamos una idea de lo que vivió el hombre, lo que vivió este joven desobediente, digamos. Se le dio el dinero, se fue con toda su fortuna a otro país. Si eso hubiera sido hoy, diríamos: bueno, se fue a Europa, se fue a los Estados Unidos, ahí se vivió la vida loca, mujeres, carros, casas, y lo despilfarró el dinero, lo malgastó a tal grado que se quedó sin ningún centavo, se quedó sin dinero, se quedó con las manos vacías, con los bolsos vacíos, y se quedó a pedir en lugar de dar. Ahora, esa era la idea de él al haber pedido su herencia antes del tiempo. ¿La idea de él era quedarse sin dinero? No. Yo estoy segura que ni siquiera pensó en perder el dinero. Como no había aprendido el don de administrar durante la estadía con su padre, él no pudo administrar el dinero que el padre le dio. ¿Cómo va a aprender un muchacho a manejar el dinero cuando en su casa no lo han enseñado? El padre prudente enseña a sus hijos a administrar el dinero. Cuando los hijos son obedientes, aprenden. Cuando los hijos son desobedientes, como nunca aprenden. Y estoy seguro que el padre de esta historia les enseñó a cada uno de sus hijos a administrar el dinero, porque la historia de esta parábola representa a Jesucristo,
y sus 2 hijos nos representan a nosotros. Por lo tanto, el Señor nos ha enseñado por medio de su palabra cómo debemos administrar el dinero. La palabra del Señor es amplia para aprender. La palabra del Señor nos enseña hasta cómo vivir la vida sana y justa. Pero sin embargo el Señor nos dice que no hay justo ni uno solo en la vida, en el mundo. Así es que el hijo desobediente no aprendió a administrar el dinero y por eso fue de que lo despilfarró. Lo gastó en una manera equivocada, desordenada, a tal grado, como ya dije anteriormente, de quedarse sin ningún centavo. Y según el padre actuaba, y además él era tan irresponsable que pensaba de que hasta lo estaba acosando, que en realidad lo estaba perjudicando al vivir con él. Por eso mejor decidió pedir el dinero y se fue. El joven era un muchacho impetuoso, por lo que se ve aquí, era muy impetuoso, que hacía lo que se le daba la gana, y el padre lo permitía. Pero fíjense cómo se va dando la parábola de esta historia. Si esta historia, la parábola del padre representa a Jesucristo, a nuestro Padre Celestial, y sus dos hijos nos representa a cada uno de nosotros, fíjense cómo el padre de esta historia representa al Señor, que le da el libre albedrío a sus 2 hijos. Así el Padre Celestial nos da a nosotros a escoger también. Nos dio el privilegio de tener el libre albedrío. El padre de la historia le dio el privilegio al hijo menor de escoger su vida, y al hijo mayor también. El hijo mayor decidió quedarse con su padre. El hijo mayor actuó inteligentemente, porque sabía que al seguir ayudando a su padre, su fortuna se iba a aumentar. Nada de tonto, muy inteligente. Sin embargo, el hijo menor, ¿qué fue lo que hizo? Él no le importó aumentar su fortuna, no pensó en eso. Él pensó nada más en lo que tenía en ese momento y disfrutar la vida, vivir la vida loca. Ahora bien, dice, pero este momento ni se entendía a sí mismo, ni entendía a su padre. Y lo peor de todo era que lo que entendía ni apreciaba el hecho de que su padre lo amaba. ¿Cuántos de nosotros comprendemos cuánto el Señor nos ama a nosotros? En muchas ocasiones, muchos de nosotros aún cristianos, no damos por entendido el valor del que el Señor vino a buscar a nosotros. La paciencia que el Señor tiene en que nosotros aceptemos su regalo de vida, su regalo de salvación. Y lo peor de todo era de que no entendía ni apreciaba el hecho de que su padre aún lo amaba, y que todas las bendiciones y reglamentos de su padre le eran basados ¿para qué? Para que él tuviera un final feliz, y no solamente para el menor, también para el mayor. El relato deja en claro de que el padre era sabio y comprensivo, y a la vez justo y misericordioso y muy razonable. Sin embargo, el inexperto joven pensaba que tenía el derecho incuestionable de aprovechar todos los privilegios por ser hijo, pero sin llevar ninguna de sus responsabilidades después de pensarlo. Bien decidió el único curso de acción que resolvería el problema en la forma que él pensaba que debía resolverse, era abandonar su hogar. Se sentía agobiado, se sentía acosado por su padre, tal vez porque le llamaba la atención. Él se sentía agobiado. ¿Cuántos de nosotros hoy en día, queridos amigos, nos vamos de la casa de nuestros padres porque piensa, ya mi padre me tiene hasta el copete, ya no lo aguanto, ya me tiene hasta la coronilla, ya me quiero ir? Y las muchachas, desafortunadamente, con el primer novio que tienen, se van porque ya no aguantan sus padres, porque mal entienden probablemente a sus padres, porque tal vez los padres le dicen, ven a tal hora, no vengas tan tarde, no quiero que vayas con fulano o sutana,
no quiero que hagas esto, no hagas lo otro. Todas las restricciones que le hacen a sus hijos es por una sola razón, el bienestar de los hijos. Sin embargo, nosotros como hijos no entendemos eso. Queremos vivir y hacer lo que nosotros querramos, y ¿qué pasa al final? La mala experiencia la vivimos nosotros como hijos, jóvenes, inexpertos, pero los padres saben lo que están haciendo. Es sabio del hijo el escuchar a los padres, es sabio del hijo obedecer a los padres. Aunque no estemos de acuerdo, no importa. El obedecer a la larga nos lleva y nos conduce a un camino más seguro. Con referencia a los factores que afectaban la responsabilidad de los hijos para con sus padres y las de estos para con sus hijos. Miren, tanto padre como los hijos tienen una responsabilidad bien grande. Los hijos con los padres y los padres con los hijos. Muchos de ellos dicen, ellos me tienen que dar a mí porque yo no pedí nacer. Qué fácil, ¿no? Y es muy cierto, pero más no saben los hijos que también ellos no hubieran podido venir al mundo si Dios no lo hubiera decidido así. Si Dios no hubiera permitido nuestra vida, nosotros no estaríamos en este mundo. Y si Dios nos permitió vivir, es porque Él tiene un propósito para cada uno de nosotros. Por lo tanto, nos haya ido bien o nos haya ido mal a nosotros, por cualquier circunstancia que hayamos vivido, probablemente no es la decisión del Señor. Tampoco fue tu decisión, pero fueron las circunstancias que a lo mejor no pudiste evitar. Pero eso no hay que echarle la culpa a los padres, ni siquiera a Dios. ¿Por qué? Porque la decisión es nuestra. En Lucas 15:20 nos dice, y levantándose vino a su padre, y cuando aún estaba lejos lo vio su padre, y fue movido a misericordia, y corrió y se echó sobre su cuello y le besó. Aquí hemos dejado aparte el entremedio de la situación del muchacho, la vida del muchacho. ¿Qué fue lo que vivió este muchacho? Bueno, el muchacho se gastó todo el dinero, se quedó sin centavo, ¿y qué pasó? Comenzó a trabajar en los peores casos. A tal grado llegó la hambruna que había llegado allí, y en la falta de dinero que él que le faltaba, pues no tenía ya plata. Miraba, dice la historia, y eso lo van a poder usted ver en Lucas 15 del verso 11 hasta el verso 32, ahí está toda la historia y no lo leemos por falta de tiempo. Pero ahí está la historia, cómo el hijo de este hijo pródigo, este hijo insensato, se quedó sin dinero. Anduvo viendo todo lo que pedía y nadie le daba, a tal grado de desear la comida que le daban a los cerdos, y aún así no le daban. Pero él fue bien astuto, como siempre, desde un principio muy astuto, según él. Él maquinó cómo llegar a su padre y se puso la historia, y vamos a leer la historia para poder comprenderla bien. Está en Lucas 15, verso 15 dice, vamos a leer del 14, desde un principio. El 14 dice, y cuando todo le hubo malgastado, vino una gran hambruna en aquella provincia, y comenzó a lamentarse, a faltarse. Y fue y se arrimó a uno de los que cuidaban de los ciudadanos de aquella tierra, el cual le envió a su herencia, a su hacienda, para que apacentase a los puercos. Y deseaba llenar su vientre de las algarrobas que comían los puercos, mas nadie le daba. Y volviendo en sí dijo, ¿cuántos jornaleros de casa de mi padre tienen abundancia de pan, y yo aquí parezco de hambre? ¿Hasta cuándo vino a darse cuenta el joven de lo que había hecho? Hasta que ya la necesidad era tan grande que le faltó y nadie le daba absolutamente nada. ¿Tenía que haber pasado eso él para poder comprender? No,
pero lo vivió. Entonces él pudo comparar la casa de su padre con lo que él estaba viviendo. Ahora dice, miren la historia que él ya se había formulado y se inventó, y dice: me levantaré e iré a mi padre y le diré: Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. Él ya se estaba figurando eso, ya se lo estaba maquinando. Ya no soy digno de ser llamado tu hijo, hazme como a uno de tus jornaleros. Estaba ya pensando cómo acercarse al padre para que lo perdonara. Y levantándose vino a su padre, y cuando aún estaba lejos, su padre lo vio. Y fue movido a misericordia, y corrió y se echó sobre su cuello y le besó. Y el hijo le dijo lo mismo que ya había él planeado decirle, se lo volvió a repetir. Dice: Padre, he pecado contra el cielo y contra ti, y ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Él ya lo había maquinado, ya lo había practicado, ya lo había pensado cómo acercarse al Padre para poder pedir perdón. Pero mira la misericordia del Padre, y eso es lo que a mí más me asombra. Pero el Padre dijo a sus siervos: traed la mejor vestidura y vestidle, y poned un anillo en su mano, y calzadle sus pies. Traed el becerro grueso y matadlo, y comamos y hagamos fiesta, porque este hijo muerto era y ha revivido, y se ha perdido y es hallado. Y comenzaron a regocijarse. Se dan cuenta la reacción del padre. Ahora vamos a analizar al padre. ¿Creen ustedes que el padre lo esperaba todos los días? ¿Ustedes creen que el padre no rogaba de que su hijo regresara de nuevo? Sí. Ese es el amor de un padre que ama tanto a sus hijos. Le cedió su parte, la parte justa que le pertenecía, y lo perdonó. Al ver aún así, el padre ya sabía que lo iba a despilfarrar, probablemente sí sabía, porque sabía que su hijo era un irresponsable, que no tenía noción del valor del dinero. Por lo tanto, el padre, desde el momento que su hijo se fue, él lo esperaba, con deseo de que regresara, con dinero o sin dinero, pero el padre deseaba que su hijo regresara, y lo esperaba con el mismo amor con el cual él lo vio irse. Ahora bien, la expresión en la cual, la demostración que le dio a su hijo la bienvenida, fue la expresión de amor y del perdón que le dio. Que le dijo: pero el padre dijo a sus siervos: traed la mejor vestidura, vestirle y poned un anillo en su mano. Y ese anillo significaba poder. Imagínense cómo se habrá sentido el hijo mayor. ¿Cómo se habrá sentido? ¿Y qué pasa, no? Se fue, gastó su dinero y ahora miren, lo reciben con pompa y toda la cosa. ¿Al caso no es la misma historia de la oveja perdida, queridos hermanos? El padre espera a su hijo con todo deseo, con todo amor. El padre es justo, el padre es benevolente, el padre es paciente, el padre es amoroso, y aún así lo recibe con toda gloria y con toda honra. Ahora, aquí la historia no se sabe si le va a dar la misma herencia, pero sin embargo él ya le había dado la herencia. Perdió la herencia, perdió todo el dinero, pero el padre lo recibió de la misma forma que hubiera venido sin dinero o con dinero. Qué bello. Nosotros, hermanos, somos esa oveja perdida y somos ese hijo pródigo. ¿Cuántos de nosotros estamos planeando regresar al Señor y ponemos un discurso para acercarnos a Él, cuando lo único que el Señor quiere de nosotros es que lleguemos tal como estamos? Lleguemos con una convicción de no volver a irnos, con una misma convicción de quedarnos con Él,
con una misma convicción de sentirnos que estamos ahí y ahí nos quedamos. Como decimos nosotros, aquí llegamos y aquí nos quedamos. Eso es lo que el Señor quiere. Decir, yo vengo ante ti, Señor Jesucristo, y yo quiero quedarme contigo, vivir contigo, sentir que mi presencia es grata a ti, que tú vivas en mi vida. ¿Qué es lo que decían las mujeres para aquel entonces cuando se acercaban a Dios? Decía, si encuentro gracias ante tus ojos, le decían al rey, haz que esto y esto y esto pase. Le pedían la sugerencia, le pedían el pedido al rey. Y nosotros no podemos hacer lo mismo con nuestro Señor Jesucristo. Acordémonos que el Señor ya nos perdonó. Él no nos perdona cuando nosotros nos arrepentimos. Él ya nos perdonó en la cruz, antes de eso. Lo único que nosotros tenemos que hacer es aceptar el perdón y no volver a pecar más. Eso es lo que hizo el Hijo. Él maquinó ya y se formó toda la historia para llegar al Padre, mas no sabía él que el Padre ya lo estaba esperando. Desde el primer momento que el Hijo se fue, el Padre deseaba que regresara, pero sin embargo no regresó inmediatamente. Regresó con los brazos vacíos, con las ropas todas sucias, todas rotas y tal vez hasta un poquillo flaco. Pero sin embargo, el Padre no le importó verle así como él venía. Le mandó a pedir los vestidos, mejores vestidos que hubieran, la mejor ropa que tuvieran. Hasta quizás lo mandó a bañar. Pero sin embargo, ahí le mostró el amor eterno que tenía el Padre para con el Hijo. Y eso es nuestro Padre Celestial con nosotros. El Padre Celestial nos espera. Él ya vino, está aquí. Lo único que espera que nosotros volvamos los rostros a Él y le digamos, Señor, estoy aquí ante tu presencia. Quiero que me perdones, como dice aquí el muchacho y no volveré a irme de tu vida. Quiero pertenecer a tu redil, a tu camino, a tu casa, y estoy aquí. Eso es lo que quiere el Señor, que nosotros nos rindamos a Él. Ya está Él aquí esperándonos. Desde el momento que nosotros decidimos pecar, el Señor quiere que nosotros regresemos a sus pies, a sus brazos, a su redil. ¿Por qué? Porque para eso Él vino a buscar a sus ovejas perdidas. Él vino aquí para redimir y perdonar a los que habíamos pecado. Él vino aquí a buscar pecadores, no a justos, porque de que si nosotros fuéramos justos, Él no hubiera venido. No hubiera necesidad de que Él viniera, porque no necesitamos su perdón. Pero sin embargo, Él vino a buscar lo que se había perdido y esperar a ese hijo pródigo en el cual nosotros somos los representantes. ¡Qué belleza! Gracias, mi Señor, porque tú eres bueno, porque grande es tu misericordia con cada uno de nosotros. Esa debería de ser nuestra oración a diario. Para que nosotros pudiéramos aceptar al Señor, nada más tenemos que aceptar que Él es nuestro Salvador. Él es ese Padre amoroso, honesto, justo, en el cual a pesar aún no se había ido el Hijo y Él ya lo estaba esperando. ¿Esperó mucho? Sí, pero regresó el Hijo arrepentido con su forma de llegar ya a pedir perdón, y el Padre no le importó cómo llegó. Lo importante para Él que su Hijo descarriado había llegado de nuevo a casa. Y eso somos nosotros. Nosotros debemos llegar a los pies del Señor con un sentimiento de arrepentimiento y con el deseo de no volver a alejarnos del Señor. Eso debe de ser nuestro deseo, eso debe de ser nuestra actitud, eso debe de ser nuestra decisión. No volver a separarnos de nuestro Señor Jesucristo. En Él está la vida, en Él está nuestra salvación y en Él está nuestro perdón. Meditemos en esto cada día, queridos hermanos. Que el Señor te bendiga y nos veremos en la próxima. Metro Evangelización 3000,
En la Biblia encontramos el gran desafío evangelístico que han representado las ciudades a quienes desean hacer suya la orden de ir y predicar el evangelio. En la actualidad, la mayoría de personas viven en las grandes metrópolis. Debemos aceptar que hoy podemos predicar a cientos, miles y millones de personas que están a nuestro alrededor. Y esto lo podemos hacer con planes muy abarcantes que nos desafíen a una obra mayor. Ya están listos los peces, ya están listas las redes, solo faltan los pescadores. Presentamos Metro Evangelización 3000. Todos pueden hacer algo en esta obra. En estas reuniones hogareñas presentamos a Cristo a las familias. Metro Evangelización 3000, donde más de 125 ciudades serán impactadas por el mensaje de salvación de la verdad presente. Únete, acércate y forma parte de este magno evento. Abre tu hogar y sed de gran luz. El Señor está esperando por ti.